Muy bienvenidos, chicos y chicas del Preuniversitario Transversal de Andacollo. Les habla su profesor Alejandro Gutiérrez y en esta clase que vamos a hacer una clase grabada donde ustedes van a sacar su cuaderno, lápiz, goma, estar listos, preparados para comenzar una clase magistral de los ejes temáticos que hemos visto hasta el día de hoy. Vamos a ver como un repaso general, como dice aquí en la portada de M1. Vamos a ver los ejes de números, de álgebra y funciones y de geometría. Tenemos pendiente la de probabilidad y estadística, que es en materia que tenemos que ver nosotros en clases, ya, para poder ejercitar y rebasar bien la parte teórica y práctica. Entonces, vamos a ver de forma concentrada estos tres ejes y vamos a llevarlo a la práctica, ¿ya? Ejercicios, que es lo más importante que ustedes tengan que hacer en sus cuadernos, en sus casas, practiquen. Son ejercicios que los voy a ir desarrollando paso a paso mientras los voy explicando. Así que en esta clase de 1 hora nosotros vamos a quedar expertos en estos tres ejes, ¿ya? Vamos a ver sobre todo ejercicios que ustedes me pidieron en la encuesta online que hicimos la clase pasada. Espero que la hayan hecho todos. Ya estuve viendo, revisando, así que tomé apuntes sobre las cosas que ustedes más solicitaron, los ejercicios, los conceptos que más débiles están. Y nosotros vamos a trabajar en conjunto, ¿ya? Yo con ustedes, para poder sacarles todo el provecho a estas próximas clases. Necesito la participación de ustedes, necesito el apoyo, ¿ya? Porque la única forma que yo les pueda ayudar es que ustedes también pongan de su parte para que avancemos en su entrenamiento hacia la PAES, ¿ya? Dicho esto, entonces, nosotros comenzamos de inmediato con la clase grabada. Ya, esta clase es súper importante, ya, porque vamos a ver las bases, los principios de lo que pide DEMRE, ya en la M1. Como es un repaso, vamos a que ustedes tomen conocimiento, ya, conciencia de todo lo global que conlleva los conceptos y el contenido de la M1 y nosotros poder ir manejando todo lo que son los temas que más les cuestan a ustedes, ¿ya? Y también las habilidades que tienen que trabajar más, ¿ya? Que tienen que desarrollar, ¿ya? Entonces vamos a ver este repaso. Esta diapositiva parece como protocolar, pero en realidad es fundamental que entendamos dónde estamos parados, ¿ya? Recuerden que la M1 es una de las 2 pruebas obligatorias de selección universitaria de acá de Chile. Ya, ¿qué significa esto en realidad? Que sean obligatorias. Que independientemente de si van a estudiar, por ejemplo, literatura, ingeniería, medicina o arte, esta prueba la van a rendir sí o sí, ¿ya? Por lo tanto, el DEMRE no busca medir si eres un buen matemático puro o un programador de software de la NASA. Ya, el foco aquí es la competencia. Así que grábense esa palabra a fuego en la frente: competencia. Que la competencia es la capacidad de usar la matemática que aprendiste en la escuela para resolver problemas cotidianos de la vida real. Finanzas personales, interpretar noticias o entender fenómenos científicos básicos, ¿ya? Entonces, olvídense de la antigua, PSU, por ejemplo, que yo di, que medía pura memoria y algoritmos bien rebuscados, ¿ya? Aquí, el que mejor lee, el que mejor comprende y el que tiene la teoría clara es el que se lleva los 1000 puntos, ¿ya? Entonces, dice, la PAES de la competencia M1, correspondiente a la prueba regular del proceso de admisión 2027, evalúa el desarrollo de las habilidades matemáticas universalmente valoradas en la vida. Pues se refieren a la forma en que la matemática nos ayuda a nuestras actividades cotidianas. Esta está dirigida a quienes requieren de un conocimiento general de la matemática para su formación universitaria, ¿ya? Entonces los conceptos son generales, ¿ya? Por eso es materia de séptimo hasta segundo medio, ¿ya? En esta prueba se evalúa la competencia matemática, es decir, la integración de las habilidades y los conocimientos necesarios para resolver problemas de diversos contextos de la vida diaria, enfocándose en las habilidades que promueve el currículum de matemática. Así, esta prueba evalúa las habilidades referidas a las bases curriculares, que son
1. Resolver problemas. 2. Modelar. 3. Representar. Y 4. Argumentar. ¿Ya? Esas son entonces las 4 habilidades que nos dan las bases curriculares de la competencia de matemática 1. Ya, por otro lado, la prueba tiene como referencia los conocimientos del plan de formación de séptimo básico a segundo medio, como le había dicho, ¿ya? Y están agrupados en los siguientes ejes temáticos. Ya, aquí vienen los ejes temáticos, que son 4 también, ¿ya? Que son los que ustedes ya conocen. Primero es números, segundo es álgebra y funciones, el tercero es geometría y el cuarto es probabilidad y estadística. Dice, cabe destacar que la competencia en matemática es evaluada por preguntas que se enmarcan en diversos contextos de la vida cotidiana y por preguntas que consideran solo un contexto matemático. Además, este instrumento está compuesto por 65 preguntas, ¿ya? De selección múltiple con respuesta única de 4 opciones. O sea, van a tener A, B, C y D, ¿ya? Esas 4 opciones, 65 preguntas. Y de estas preguntas, 60 son consideradas para el cálculo del puntaje de selección a las universidades. O sea que hay 5 como experimentales, o 5 como comodín, como le llamo yo, ¿ya? O sea que ustedes pueden equivocarse inclusive de 5 y pueden tener los 1000 puntos si tienen 60 buenas. Ya, está correcto. Entonces, el tiempo de duración de esta prueba es de 2 horas y 20 minutos. A continuación se presentan las habilidades y los conocimientos que evalúa esta prueba. Mire, lo que nos dice explícitamente acá el marco del DEMRE es que evalúa el desarrollo de las habilidades matemáticas universalmente valoradas en la vida. ¿Por qué creen ustedes? Porque la matemática es un idioma para estructurar el pensamiento, si es por eso, ¿ya? Entonces por eso nos piden que nosotros, para estructurar el pensamiento, tener un pensamiento crítico, nosotros necesitamos desarrollar esas habilidades, ya que después la van a utilizar ustedes en la vida cotidiana, ¿ya? Y cuando dicen que el currículum prioriza las 4 columnas verticales, que son resolver problemas, modelar, representar y argumentar, es porque cada pregunta está etiquetada internamente con una de esas habilidades, ¿ya? Cada ejercicio corresponde a una de esas 4 habilidades que ustedes tienen que aplicar, ¿ya? Entonces, si hiciéramos, por ejemplo, una pausa acá en esta diapositiva, porque en realidad esto es como teoría pura de la prueba, cuando te enfrentas a una pregunta de resolver problemas, la primera habilidad, el texto te pone en un escenario donde no se da una receta directa de, por ejemplo, calcule X o hay la incógnita, hay X. Tú tienes que diseñar la estrategia en realidad, ¿ya? Por eso es lo importante de resolver problemas, ¿ya? Muchas veces le va a aparecer harto texto, van a aparecer palabras enredadas que en realidad, o palabras clave que nosotros tenemos que saber llevar al lenguaje matemático, ¿ya? Entonces todas esas cosas van ahí en resolver problemas, ¿ya? No siempre lo exacto, sino que ustedes tienen que saber definir cómo poder pasar del lenguaje común o cotidiano, pasarlo al lenguaje matemático para poder resolver correctamente, ¿ya? Donde sale en modelar, debes tomar una situación real y transformarla en una ecuación. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Por ejemplo, una función o una figura geométrica. Hay que tomar esa situación real y transformarla en una ecuación. Es lo que le decía yo lo que hay que hacer cuando hay que pasar del lenguaje cotidiano, de lo que esté pasando, al lenguaje matemático, ¿ya? Hay que modelarlo al lenguaje matemático. Y en representar, es lo que uno hace, es como que uno va a saltar, no sé, de una tabla a un gráfico, ¿ya? O del lenguaje, por ejemplo, natural a los símbolos algebraicos, ¿ya? Uno tiene que saber representarlo. Y en argumentar, a uno lo van a poner en un ejercicio resuelto por Juanito o María, por ejemplo, y tendrás que descubrir en qué paso se equivocaron, ¿ya? O evaluar si una afirmación es siempre, a veces o nunca verdadera, también, ¿ya?
o pueden ser una o dos o tres verdaderas, o ir descartando. Entonces uno tiene que saber ahí bien cómo descartar, por qué, tener justificación, ¿ya? Por eso lo de argumentar es importante. Eso es evaluar habilidades, ¿ya? No es solamente calcular rápido, es pensar críticamente. Acuérdense que ustedes con matemáticas desarrollan el pensamiento crítico, sobre todo, ¿ya? Sobre todo con esas 4 habilidades. Por eso está todo tan estructurado de esa manera. Ya. Saltémonos entonces a la siguiente diapositiva. Ya, en esta diapositiva dice habilidades evaluadas en la PAES de competencia matemática 1, la M1. Ya, lo que les explicaba recién, ya, pero de forma más detallada en esta tabla. Esto es pura teoría, ustedes esto es lo que tienen que saber al revés y al derecho, ya, para saber dónde están pisando, qué es lo que están estudiando cuando van a las clases, ya. Ya miren, para no estar leyendo todo eso así como uno por uno, hablemos de estrategia pura y dura en el examen, porque al final son como números fríos en realidad, es cálculo. Que miren, la prueba contiene, voy a poner acá, en total de 65 preguntas. 65 preguntas de selección múltiple, ¿cierto? De 4 opciones. La A, la B, la C y la D, como saben ustedes. La E no, por si acaso. Ojo aquí, si ustedes hubiesen dado, por ejemplo, pruebas años anteriores o ensayaron con material muy antiguo, se van a dar cuenta que existían 5 opciones. Antes existía la E también, por si acaso, ¿ya? Pero ahora solamente son 4, así que mucho más fácil, menos probabilidad de equivocarse o más probabilidades de achuntarle. La idea es que ustedes se van a hacer el trabajo, ¿ya? Pero es más fácil con 4, obviamente, que disminuye la probabilidad de error, ¿ya? Entonces, como le decía, bueno, la eliminación de la alternativa E es una ventaja tremenda, porque ahora tienen un 25% más de probabilidad de acertar al azar en lugar de un 20%. Claro, porque son 4 nomás, ya, en vez de 5. Y visualmente también la lectura es más rápida. Ya, entonces de esas 65 preguntas, 60 entran en el cálculo de tu puntaje y 5 son preguntas piloto, ¿cierto? Porque le dije yo que esas preguntas pilotos están como distribuidas al azar, no se sabe cuáles son y sirven para que el DENRE la evalúe para futuros procesos de admisión. ¿Ya? Son como experimentales, que le dicen. ¿Ya? Pero no hay que perder el tiempo intentando adivinar cuáles son las pilotos, así que hay que tratar las 65 preguntas por igual, ¿no? ¿Ya? El tiempo total dijimos que era 2 horas. 2 horas con 2 horas y 20 minutos. 2 horas 20. Es decir, aquí sería 60 por 2. Ya, serían entonces 120 más 20, serían 140 minutos que ustedes tienen. 140 minutos para resolver 65 preguntas con 4 alternativas. ¿Ya? O sea, si sacamos una cuenta rápida de la división del tiempo, esos 140 minutos dividido por las 65, eso nos da aproximadamente, como ustedes van a tener 2 minutos para hacer los ejercicios. 2 minutos por cada ejercicio. 2 minutos y 9 segundos es como lo más exacto, ya por pregunta. O sea que si se quedan pegados, te quedas pegada en una pregunta difícil por más de 3 o 4 minutos, es como que está sacándole tiempo a otra pregunta, hipotecando el tiempo de 3 preguntas fáciles del final de la prueba. ¿Ya? Así que la estrategia inteligente, ¿cuál sería? Es, si no sé cómo abordar un ejercicio, tras leerlo 2 veces,
le hago un círculo, una marquita gigante, no sé, en el folleto, y pasan al siguiente, ¿ya? Aseguran los puntos fáciles primero, chicos. Ese es mi consejo real, porque yo también hice la PAES cuando estaba, o sea, hice la PSU cuando estaba joven, y ahora más viejo, hice la PAES también en el 2023, y hice esa misma estrategia, y me sobró tiempo en la M1, y eso que muchos contestaron, o sea, hasta inclusive la mitad de la prueba, porque se quedan pegados tratando de resolver, y los otros ejercicios que no lo alcanzaron a leer, quizás lo hubiesen podido responder si hubiesen tenido más tiempo, no se hubieran quedado pegados, ¿ya? Así que hagan eso, háganle una marquita, pasan al siguiente, no les puede quitar más de 2 minutos un ejercicio, ¿ya? Otro detalle crucial también es que el temario de referencia es del plan de formación general, como le decía, de séptimo básico a segundo medio. O sea, eso significa que no entran logaritmos complejos, no entra trigonometría, nada de seno, coseno, tangente, no entran vectores en el espacio en 3D, ni probabilidad condicional compleja, ni el teorema de Bayes, ¿ya? Entre otros, ¿ya? Que antes sí podían haber entrado, por lo que me acuerdo yo. Entonces, todo lo que se evalúa aquí, ya lo viste a los 16 años. A los 16 años, exactamente. Como en segundo medio. Así que tienen que confiar, tienen la materia en el cerebro, ya debería estar la materia ya. De todas formas, ustedes saben que me pueden pedir ayuda. Y yo les voy a contestar, ¿ya? Pero deberían tener la materia en el cerebro. Así que solamente hay que despertarla, ¿ya? Bueno, espero que hayan leído ahí resolver problemas. Ya les dije más o menos en el resumen, ¿ya? Pero en realidad resuelven situaciones rutinarias que requieren la utilización de operatorios. Ya, argumentar es la habilidad que se tiene para reconocer, explicar, justificar la validez de un procedimiento, de pasos deductivos o de una demostración y de estrategias de solución de diversos problemas. Y por otro lado, para detectar argumentos erróneos en proposiciones del tipo, si se tiene... Ya, entremos ahora a desmenuzar el temario oficial para el proceso de admisión 2027, entonces. Vamos a ir eje por eje, partiendo por el cimiento de toda la matemática, son los números. Números. Ya, entonces, este eje representa aproximadamente el 20% al 25% de la prueba. Ya está dividido en 3 grandes unidades temáticas. Ya, entonces el primero va a ser, dice, el conjunto de los números enteros irracionales, el conjunto Z y el conjunto Q. Ya, aquí el DENRE evalúa si sabes operar fracciones y números decimales, si sabes ordenarlo de menor a mayor y cómo resolver problemas cotidianos con ellos. Eso, ¿ya? En porcentaje, que sería la segunda unidad temática, dice concepto y cálculo de porcentaje y problemas que involucren porcentaje en diversos contextos. Esta es sin duda entonces la unidad más rentable de toda la prueba. Porque no hay PAES donde no entren al menos 4 o 5 preguntas de porcentaje, ¿ya? Aplicada al IVA, al IPC, a descuentos comerciales, un producto está en oferta en un 40% de descuento y se le aplican en un 20% de remate, qué sé yo, la última semana. O recargos bancarios también, o estadísticas también de salud. Hay harto de problemas así. Así que hay que dominar en esto de porcentaje la regla de 3 simple, que se le conoce, pero sobre todo el cálculo rápido mediante factores multiplicativos. Ya, hay que ser bien rápido en cuanto a factores multiplicativos. Y por último, potencias y raíces enésimas. Sí, porque en la M1 el foco está en las potencias de base racional y exponente racional. Ya, racional, recuerden que sea así como fracción. Lo que conecta directamente entonces también con lo contrario de las potencias, que son las raíces. Por eso acá dice potencia y raíces enésimas. Ya, puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, etc. ¿Ya?
Entonces, las propiedades de las potencias de base racional y exponente racional. Descomposiciones y propiedades de las raíces enésimas en los números reales. Y los problemas que involucran potencias y raíces enésimas en los números reales en diversos contextos. ¿Ya? No le van a preguntar, por ejemplo, propiedades así como abstractas gigantescas, sino que lo que le van lo que ellos miden es que uno sepa utilizarla en contextos prácticos, por ejemplo. Es muy importante que domine sobre todo la descomposición de raíces cuadradas. O sea, por ejemplo, acá voy a poner yo. Por ejemplo, saber que raíz de 18 se descompone en raíz de 9 por 2, por ejemplo. Y eso es igual a, uno lo saca hacia afuera, el 9 como raíz de 2, ¿cierto? Y si vuelve a entrar adentro, entonces se elevaría al cuadrado y queda como 9. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hizo acá realmente? ¿Cómo lo hice yo? Porque separé raíz de 9 por raíz de 2. Y raíz de 9 sabemos que es 3. También se puede hacer así. Y el otro queda como raíz de 2. Multiplicado, pero si quedan juntos un número al lado de una raíz, es lo mismo que si quedara junto un número al lado de un paréntesis, por ejemplo. Quiere decir que se están multiplicando. Ya, no es necesario poner el puntito. Ya, de esa forma nosotros descomponemos. Ya, descomposición de raíces cuadradas. También se puede de raíz cúbica, como le decía. Son raíces enésimas, hay que saber, pero se ocupan las mismas propiedades. Ya. Que les iba a comentar también, el error más común al comparar fracciones es tratar de buscar el mínimo común múltiplo cuando los números son gigantescos. ¿Ya? El truco infalible para comparar dos fracciones, por ejemplo, A partido por B y C partido por D, para comparar dos fracciones como esta, ¿ya? De forma así como ultra veloz, es la multiplicación cruzada. Multiplican el A por D. Lo puse al revés, ya. El A por D multiplican cruzado, ¿ya? Y el B por C. Y el B por C, ¿ya? El lado que dé el resultado mayor define cuál fracción es la más grande. Entonces debería ser como así. Miren. Así como zigzag. Y va para arriba. Voy a escribir acá mejor. O sea, sería A por B y me da el resultado de acá arriba. Y después el B por el C y me da el resultado aquí abajo, el denominador. Así de simple, ¿ya? Entonces, eso se hace para hacerlo más rápido también, ¿ya? Lo otro sería sacar el mínimo común múltiplo, pero a veces cuando son muy grandes los números, mejor utilizar esta técnica. Continuamos entonces. Ya, acá dice eje temático, álgebra y funciones. Ya, este es como el más extenso. Por eso yo trato de que ustedes ejerciten cuando pasamos a geometría. Geometría es solamente una unidad. Que también incluyamos ejercicios para que no se vaya quedando atrás el de álgebra y funciones. Por eso ustedes ven hartos ejercicios que tienen con geometría, pero también tienen álgebra. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque acá hay hartos temas, hartas unidades temáticas. Por ejemplo, la expresión algebraica, que entran los productos notables como destacados en la factorización y operatoria. La proporcionalidad, que sea directa, inversa y sus gráficos. Las ecuaciones e inecuaciones de primer grado, sobre todo, ya, tanto ecuaciones como inecuaciones o desigualdades. Sistema de ecuaciones de 2×2 solamente, ya. La función lineal, la función afín y la función cuadrática también, que es la ecuación de segundo grado, que se ve ahí, los gráficos, los vértices, encontrar los vértices, encontrar los ceros, la intersección con ejes, ¿ya?
Así que vamos a hacer harto ejercicio de eso también cuando estemos ahí presencial. Y bueno, álgebra y funciones como el que representa en realidad como el 30% de las preguntas de la PAES, de la M1, ¿ya? Así que si dominan este eje, créanme que tienen un pie dentro de la universidad, porque es un temario largo y contundente, pues ustedes están viendo ahí, ¿ya? Así que hay que ir por parte nomás. Como les digo, expresión algebraica, tienen que manejar al revés y al derecho los productos notables, que por ejemplo el cuadrado de binomio y la suma por su diferencia, ¿ya? Y la factorización. Eso es como lo más principal. Ya en M1 no se puede buscar así como... no, o sea, ellos no buscan que ustedes simplifiquen fracciones algebraicas monstruosas de 3 pisos, sino que puedan modelar áreas de figuras, por ejemplo, con variables algebraicas. Esos ejercicios que estábamos haciendo en la pizarra hace unas clases atrás, esos son importantes, ¿ya? Eso es lo que evalúa la PAES. A ver, con el segundo tema de proporcionalidad, ya que les digo que es de proporcionalidad directa e inversa, es como un clásico estos ejercicios, ya, porque tienen que reconocer cuando dos variables cambian en la misma razón, si una proporcionalidad directa, cuyo gráfico es una línea recta que pasa por el origen. ¿Cuál es el origen? Siempre el origen va a ser 0,0, ya, donde pasa por el origen. Y la constante, que la constante siempre se designa con K, ya, una K minúscula, ya, que es igual a I entre X, ya. Y cuando una aumenta mientras la otra disminuye de forma proporcional, a esa se le denomina entonces proporcionalidad inversa, ya, cuando uno sube y la otra baja, cuyo gráfico, ¿cómo va a ser? Es una curva hipérbola y su constante va a ser, la constante va a ser X igual a, o sea, X por Y, a comparación de, fíjense, el otro que era Y entre X, esta va a ser X por Y, va a ser la constante K, ya. ¿En qué cosa? Proporcionalidad inversa. Y esta de acá es para la proporcionalidad directa. Yo lo estoy escribiendo así como para que ustedes tomen un apunte y para que se metan más en este tipo de ejercicios. Busquen también en las redes sociales o ensayos de proporcionalidad, porque eso también los vamos a repasar en las próximas clases, ya, como ejercicio solamente, para que ustedes se vayan metiendo en la parte teórica. Obviamente que voy a explicar teorías, no puedo hacer un ejercicio sin explicar la teoría. Cuando hago el paso a paso también yo repaso la materia, ¿cierto? Las propiedades, sobre todo el paso a paso te va explicando todo, entonces eso también es teoría y al final es práctica, ¿ya? Las ecuaciones e inecuaciones de primer grado, ¿qué es lo que hacen en esas dos ecuaciones y inecuaciones de primer grado? Lo que se hace es despejar la incógnita nomás, ¿ya? Ya, pasamos entonces entrando al terreno de las formas y las dimensiones. Geometría. Geometría representa aproximadamente el 20% al 25% de la prueba, ¿ya? Así que aquí el temario es sumamente visual, como les había explicado, ¿ya? Y muy aplicado a objetos del entorno. Figuras geométricas planas, dice. Todo gira en torno a perímetros y áreas de triángulos, cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, trapecios y círculos, ¿ya? Eso es lo principal. Deben saber entonces que, como de memoria, cómo se calculan estas áreas, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es el área del círculo? ¿Cuál es el área para calcular rombo? Para calcular cuadrados, rectángulos, ¿ya? Del perímetro. El perímetro finalmente es fácil porque al final es la sumatoria de los contornos o de la línea, ¿ya? El perímetro, ¿ya? De todos los lados, ¿ya? La suma de todos los lados. Y por supuesto,
la estrella entonces de este eje, que es el famoso teorema de Pitágoras, que se aplica a qué cosa? Se aplica exclusivamente a los triángulos rectángulos. Ya, entonces saber cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos, cómo identificarlos, cuál es la fórmula o la ecuación del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y eh, saber representarlos en un identificarlos, pues, no es un problema. ¿Ya? Cuerpos geométricos, ya en M1, los cuerpos geométricos, como dice ahí, área de superficie de los paralelepípedos, cubos y cilindros, volumen de los paralelepípedos, cubos y cilindros, problemas que involucren área y volumen de paralelepípedos, cubos y cilindros en diversos contextos. O sea que si se dan cuenta, se rigen en esas tres figuras, o mejor dicho, cuerpos geométricos, ¿ya? En esos cuerpos 3D, ¿ya? Paralelepípedo, que vienen a ser los prismas, los cubos y los cilindros, ¿ya? Los conos igual, no sé, aquí por lo menos no aparecen, ¿eh? No lo veo. Así que vamos a centrarnos en cilindros, cubos y paralelepípedos. Listo. La materia que lleva a los movimientos en el plano cartesiano, que no alteran el tamaño ni la forma de la figura, ¿ya? O sea que al final preservan como la congruencia de la figura, porque no alteran el tamaño ni la forma, sino que solamente cómo se mueven dentro de un plano cartesiano. Ese es el contenido del tema de las transformaciones isométricas, ¿ya? Iso igual métrica medida, ¿ya? De igual medida. No va a cambiar entonces. Solamente del movimiento en el plano cartesiano. Cuando uno habla, por ejemplo, de traslaciones, que es sumar un vector dirección. Cuando uno habla de rotaciones, cuando está el giro, ya girar respecto a un punto en ángulo, no sé, de 90 grados, de 180, de 270 o de 360, ya. Y las reflexiones, igual como un espejo, ya sea simetría axial respecto a un eje o simetría central respecto a un punto, ya. Ojo con esos dos. La simetría axial es respecto a un eje y la simetría central respecto a un punto. Esos son los temas de reflexión en transformación isométrica. Ya, entonces eso también lo vamos a tener que revisar. ¿Qué más? La semejanza y escalas, ¿ya? Y proporcionalidad de la figura. Ya, muy aplicado eso a las maquetas, a los planos, ya que son las proporciones, las razones. Uno es a 50, o uno es a 100, o uno es a 100 elevado al cubo, y eso es uno a 1.000.000, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Así que tienen que tener ojo con las trampas de las potencias de la escala, porque se la van a poner así como 1 es a 100 al cuadrado, y eso es lo mismo que decir 1 es a 10.000, ¿ya? Cuando digo 1 es a, es, por ejemplo, 1 es a 100. A eso me refiero, que le ponen dos puntitos, como la razón, ¿ya? Continuamos con probabilidad y estadística. Ya, este eje se lleva alrededor del 20 al 25% también de la prueba. Porque en nuestra sociedad de la información, como les comentaba, el manejo de datos es clave, ¿ya? Y por eso el DEMRE le da tanta relevancia a probabilidad y estadística. Por eso esto lo vamos a dejar así como al final, pero vamos a dejar hartas clases para hacer ejercicios de esto, para que lo entiendan bien, porque del 20 al 25% igual es harto, ¿ya? Entonces, ¿qué les van a pedir acá? Como dice ahí en las unidades temáticas, representación de datos. Eso es dominar las tablas de distribución de frecuencia, la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa y la relativa porcentual. También deben saber interpretar gráficos de barra simple, de barra doble,
gráficos de línea, gráficos circulares, donde el 100% equivale a un giro completo de 360, ¿ya? Y también se evalúa el cálculo y la interpretación del promedio, que esa es la que le llaman también los profesores la media aritmética, ¿ya? De datos que son agrupados en tabla o que no están agrupados, ¿ya? Y ¿qué más? Las medidas de posición, ¿ya? ¿Qué ve las medidas de posición? Los cuartiles, Q1, Q2, Q3, ¿ya? ¿Qué es lo que son los cuartiles? ¿Qué es lo que hacen? Dividen los datos ordenados en 4 partes iguales, del 25% cada una. Y los percentiles, que los dividen en 100 partes. Percentiles en 100, ¿ya? Como de porcentaje. También se puede, para que se acuerden, ¿ya? Aquí entra fuerte el diagrama entonces de cajón, o de diagrama de caja y bigotes también se le suele llamar. ¿Qué cosa hace eso? Visualiza la dispersión a través de los cuartiles, ¿ya? Y la regla, por último, de las probabilidades, ¿ya? O la regla de probabilidad, ¿ya? Acuérdense que esta sí o sí en la regla de la probabilidad, partiendo siempre por la definición clásica o la regla de Laplace, ¿ya? Los casos favorables dividido por casos totales posibles. Esa siempre va, ¿ya? Además también deben dominar la probabilidad del evento complemento. No sé si eso se lo han pasado, se lo pasaron, o no se acuerdan, no lo han visto. Este es del evento complemento. 1 menos P, por ejemplo, por A. Ya, ese sería. Y las reglas de operaciones básicos también, ¿ya? ¿Cuáles son las reglas? La regla aditiva. La regla aditiva, ¿para qué es lo que es? Es para la unión de eventos O. Y la regla multiplicativa también. Voy a poner acá. La regla multiplicativa. Oh, se queda pegado. Ya. La regla multiplicativa. ¿Para qué se va? Que es para la intersección de eventos independientes. De I, por si acaso. En diversos contextos, obviamente. ¿Ya? Entonces, chicos, en este eje del REMDE suele poner harto texto en realidad, ya, pero no le tengan miedo. El secreto en realidad es leer con calma y organizar los datos en una tabla rápida si el ejercicio no la trae, pero por lo general igual la traen, ya. Así que eso con respecto a los 4 ejes, ya. Tampoco es algo así como que uno diga, oh, ya demasiado, no, pero tienen que ya ir ordenándose y ir viendo qué cosa es lo que más les cuesta para comunicármelo, ya. Eso es un factor PAES, un factor clave, ya. Que ustedes mismos se evalúen, ya saben que profesor me falta esto. Si puede tirar ejercicios de esto, por favor, para ir aprendiendo más sobre la teoría e ir aplicando los ejercicios, porque si no, no lo entiendo nada. Y tienes que decirme nomás, ya. Yo poder ir personalizando más el aprendizaje, si en realidad ya van quedando menos meses y necesitamos atacar justo los puntos débiles para que ustedes queden bien, pues, ya. Continuemos. Ya, el formulario de números. Ya, esto se los dejo yo acá, pero la idea es que no quede acá solamente en este video, sino que quede en sus cuadernos y en su mente, ya, y en sus corazones. No, que quede en ustedes como una huella, porque esto tienen que aplicarlo, siempre lo aplican en todos los ejercicios. Les dejo acá el formulario de el eje de números, el formulario visual se podría decir, con fórmulas de operaciones, con fracciones, propiedades de las potencias, las raíces cuadradas, transformación de decimales a fracciones y fórmulas de aumento, disminuciones de porcentaje, indicación de porcentajes sucesivos. Ya, fíjense ahí en la última tabla. Así que pónganle harto ojo, cópienla y después analizan
Traten de hacer ejercicios donde apliquen esas fórmulas. A ver, veamos por ejemplo. Veamos este tema de arribita, donde dice fracciones. Ya, fíjense ahí, para sumar o restar fracciones con igual denominador, sumamos los numeradores directos. ¿Cuáles son? A partido por C más menos B partido por C es igual a más menos B partido por C. La primera, ¿cierto? En la multiplicación operamos de forma lineal, numerador por numerador, denominador por denominador, ¿ya? En la multiplicación. Y en la división de fracciones, fíjense en la tercera que dice div, en la división de fracciones las transformamos en multiplicación invirtiendo la segunda fracción, ¿ya? Como yo les he enseñado ya. Y así ya pueden multiplicar de forma lineal. Miren la nota roja del formulario. Fíjense en lo que dice. Los denominadores siempre deben ser distintos de 0. Jamás se puede dividir por 0 en el conjunto de los números reales. Si en un conjunto, en un ejercicio de álgebra le dicen que la expresión 5, por ejemplo, a ver, si le dicen 5 entre x menos 3 se indetermina, significa que el denominador es igual a 0. ¿Ya? Se dice que se indetermina. O sea que x menos 3 igual a 0. Entonces ahí sería x igual a 3. ¿Ya? Ojo. Pasamos entonces a decimales a fracción. Decimal finito. ¿Qué dice acá? Decimal a fracción. Decimal finito, acá voy. Escribimos entonces el número completo sin coma en el numerador. Y en el denominador colocamos una potencia de 10 con tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Por ejemplo, acá en esto, podría decir yo 0,25 es igual a 25 partido por 100. ¿Ya? En decimal periódico, acá. Miren, fíjense bien. En el numerador colocamos el número completo sin coma y le restamos la parte entera, o lo que no tiene línea periódica arriba, ¿ya? En el denominador colocamos tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Ya? Por ejemplo, acá A y B son 2, entonces por eso tiene 2 9 abajo. O por ejemplo, si yo tengo acá 0,35, entonces yo voy a poner el 35 entre 99. ¿Ya? Porque tengo 2, 1 y 2. Eso, ya. Decimal semiperiódico. En el numerador entonces colocamos el número completo sin coma. Fíjense. En el numerador colocamos el número completo sin coma y le restamos todo lo que está antes del periodo. O sea, la parte entera y el anteperiodo. ¿Ya? Por eso aparece. Porque el A no lleva sombrerito, no lleva la raya arriba. Por eso se lo restamos. ¿Ya? Y todo eso va a ir en el denominador. Vamos a colocar entonces tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, acá que dice 90. O sea, fijan, porque igual hay uno que tiene rayita, pero el otro es el anteperiodo, el A. Entonces no tiene rayita, entonces se le pone el 0. Por ejemplo, si yo tengo 0,1 y 6, 0,16, pero el 6 es periódico, pero el 1 no. Por eso es semiperiódico, ¿ya? Entonces, yo lo que hago es pescar el 16 y le voy a restar el 1 porque no tiene periodo. Y entre lo mismo de recién, porque el 1 no tiene, el 6 sí.
Entonces el 6 es un número nomás, 9. Y el 0 por el del 1, ¿ya? Por el anteperiodo. Listo. ¿Ya? Ahora si nosotros resolvamos esto, estos 16 menos 1 es 15, partido en 90. Y si nosotros simplificamos, por 15 arriba y abajo, 15 dividido en 15 es 1 y 90 dividido en 15 es 6. ¿Ya? Entonces quedaría un sexto. ¿Ya? Ese sería el semiperiódico. ¿Qué más? En porcentaje. En porcentaje, acá. ¿Qué tenemos en porcentaje? Tenemos. Ya, el P% de X se modela matemáticamente como P partido por 100 por X. ¿Ya? Porque cuando uno dice el P porcentaje de algo, o sea, por ejemplo, en vez de P porcentaje, uno le podría poner, no sé, el 15% de 100. ¿Cuánto es? No sé, el 15% de 300. Entonces, el 15% ya quiere decir que es 15 entre 100. Porque el porcentaje, ese, equivale a 100 siempre. Es como decir dividido en 100. ¿Ya? Cuando le aparezca el 15%, ya, entonces 15 entre 100 al tiro. Y si dice el 15% de, el D siempre es por. De, no sé, de 300, ya, de 300. Listo. Y el 300 lo podemos partir por 1 para hacer la multiplicación de racionales, multiplicación lineal, ya, de forma lineal. Sería el 15 por 300, ya aquí se puede simplificar obviamente ese con ese y ese con ese. Entonces ya no son 300 sino que es 3 nomás, 15 por 3. Ya, listo, profe, yo sé que es 45. Y abajo es 1 por 1. 45 partido por 1 es 45. Listo. Entonces sé que el 15% de 300 es 45. ¿Ya? De esa forma lo saco rápido. Entonces cada vez que salga un número, una cantidad acompañado de un porcentaje, quiere decir que se está dividiendo esa cantidad por 100. ¿Ya? Y D es multiplicación y ponen el total. Y el total lo ponen como... Ya, ahora tenemos el de álgebra y funciones, segunda parte. Primera parte, mejor dicho, porque estábamos viendo recién, perdón, el formulario de números. Así que vamos ahora al formulario de álgebra. Entonces, esta es la parte 1. Ya, recuérdense que álgebra y funciones es muy extenso. Comenzamos entonces con productos notables. ¿Ya? La suma al cuadrado de a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2b más b al cuadrado. ¿Ya? Esa es la suma al cuadrado. La resta al cuadrado. ¿Se fijan que al final uno... ¿Qué nombre tienen estos? Cuadrado y binomio, ¿verdad? Los dos. Tanto la suma al cuadrado como la resta al cuadrado. Pero acá lo dicen como al cuadrado porque, claro, ese es el nombre que debiese tener. O sea, aquí, este de aquí es la suma al cuadrado. Este es la resta al cuadrado, ¿ya? Pero ambos son cuadrados de binomio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede sacar esto? Se dice que el primer término al cuadrado, ¿ya? Primer término al cuadrado. Después, el doble del primer término, por eso es 2 por. El doble del primer término por el segundo término, por eso es 2ab. Y después, el segundo término al cuadrado. Siempre en los cuadrados binomios, el tercer término que van a tener acá, que va a ser al cuadrado, siempre va a ser positivo, porque siempre, aunque sea menos, menos por menos da más, ¿ya? Así que ese término siempre va a ser positivo, y el que va a cambiar, por ejemplo, si acá hay un más, aquí va a ser más. Si acá hay un menos, aquí va a ser menos, ¿ya? Un tips que les doy para que ustedes después puedan revisar su resultado. Y tenemos también la multiplicación
que esta es la famosa suma por su diferencia, ¿ya? La suma por su diferencia se puede abreviar de esta manera, ¿ya? Obviamente uno multiplica término por término y los términos del medio se eliminan, se van, se cancelan, se anulan. Y por eso quedan solamente el a al cuadrado y el b al cuadrado, pero restándose. ¿Por qué? Porque más por menos da menos. Ya, por eso. Ya, la suma por su diferencia. Esos son los productos notables más destacados, ya, en la M1. ¿Qué más tenemos? Las ecuaciones lineales. Tenemos las ecuaciones lineales. Y tenemos las inecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales buscan solamente que uno encuentre una incógnita. Es una igualdad, ¿cierto? Que uno tiene que encontrar una incógnita. Despeja la incógnita. La X, por ejemplo. Siempre, casi siempre. Ya. Y bueno, acá tenemos la continuación del eje temático de álgebra de funciones, ¿ya? Donde entra la proporcionalidad, ya sea directa o inversa. ¿Ok? Entonces tenemos, por la directa tenemos y entre x, que va a ser igual a la constante k, como le explicaba anteriormente. Y a la inversa se va a multiplicar la variable x con la variable y, ya, para que nos dé la constante k. Y tienen esa forma gráficamente, ya, de esa forma se representa. La función lineal y afín, ya, lo que le explicaba también. La función afín tiene esa fórmula que viene con el coeficiente de posición, el más n, ¿ya? Y viene también la pendiente que va multiplicada a la x, como también en la lineal. Lo único que la n, el coeficiente de posición de la lineal es 0, ¿ya? Por eso no existe. Y la pendiente, la fórmula de la pendiente, m es igual a b menos d entre a menos c. ¿Ya? Entonces nosotros acá le van a pedir cómo sacar la pendiente y cómo entre la función afín y la función lineal trabajar, ¿ya? Lo que también se ve acá en la gráfica de funciones, fíjense que dice vértice en HK, H traslada horizontal y K traslada vertical. Ya, eso es para que ustedes vean la función cuadrática, ¿ya? Abajito sale la fórmula, o la forma, cómo se visualiza la función cuadrática. AX cuadrado más BX más C, ¿ya? Donde A es distinto de 0. La fórmula general para sacar pasamos a geometría. Geometría tiene Pitágoras, cuadriláteros, cuerpos, transformaciones. El teorema de Pitágoras, la suma de sus catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ya, tríos pitagóricos conocidos como el 3, 4, 5, el 5, 12, 13 o el 8, 15 y 17. Con esos tres que se aprendan ya se pueden manejar ya. Recuerden que la C y la hipotenusa y la A y B son los catetos. Los catetos son los que están o los que forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y al frente del ángulo recto siempre va a estar la hipotenusa, que es el lado que tiene mayor longitud, ¿ya? Cuerpos geométricos tenemos, dice, solo cubo y paralelepípedo. Con eso solamente vamos a trabajar, ¿ya? Puede ser que también salga el cilindro, pero tenemos que abocarnos a esto, al cubo y al paralelepípedo sobre todo, ¿ya? Y cuadriláteros, como cuáles. Estas son figuras planas, ¿ya? Cuadrado, el perímetro y el área, el rombo, el perímetro y el área, el rectángulo, perímetro y área, romboide también, y trapecio lo mismo. Ya, también obviamente el triángulo, ya, el área, perímetro. Ya le van a preguntar por los triángulos isósceles, los triángulos escalenos, cuáles son los triángulos equiláteros. Ya, entonces ustedes tienen que saber cómo detectar todo esto para poder resolver, ¿ya? Las transformaciones isométricas, recuerden que son
ISO de igual métrica, medidas de igual medida. No cambia la medida, sino que la posición, el traslado, la rotación, la reflexión. ¿Ya? Conserva las medidas y los ángulos de la figura. Listo. Y en probabilidad y estadística, lo que más prepondera en esto es la tendencia central y dispersión y el diagrama de cajón. ¿Ya? Tenemos las probabilidades, tenemos los complementos, si son independientes, no excluyentes, la excluyente. ¿Ya? Tenemos la estadística, la media, para sacar la media, para sacar el rango, qué es lo que es la mediana, el valor central ordenado, si el número es par, promedio de los dos centrales, la moda, que es el dato más frecuente. Solo los datos cuantitativos tienen media y mediana, que se pueden cuantificar. ¿Ya? El diagrama de cajón, famoso diagrama por los cuartiles. ¿Ya? Cuartil 1, 2 y 3 dividen los datos en 4 partes de 25%. El cuartil 2 es la mediana. ¿Ya? Un cajón más ancho indica mayor dispersión, no más datos. Y todas esas cositas, ¿ya? Así que en cuanto a probabilidad estadística, esas tres: probabilidades, estadística y diagrama de cajón. Listo, ¿ya? Así que, chicos, les dejo entonces este video para que ustedes ya sepan todo lo que entra, lo que tienen que saber, y anoten en su cuaderno. Ya, esto me falta por aprender, esto me falta por practicar, esto es lo más difícil que encuentro. Ya, todo como sus puntos débiles, y eso me lo van a mostrar ustedes en la próxima clase. Ya, solito me muestran en el cuaderno lo que anotaron, cuál es los puntos débiles que ustedes sienten o piensan que deben de trabajar, ya, para que nos enfoquemos en eso, ya, cada uno. Eso chicos, que estén muy bien. Los dejo acá entonces con este video. Y espero que vean los próximos videos. Voy a hacer 2 de M1 que los voy a tener publicados ya. Y uno de M2. Esos son los 4 videos que grabo esta semana para que ustedes le den un buen uso. Que estén muy bien.